Hola, bienvenidos a Señal No Ruido, un podcast con Fede Te Explica. Yo soy Fede, y si ya me conoces de otra parte de redes, pues muchísimas gracias por estar acá, qué bueno tenerte en este podcast. Si es tu primera vez viéndome, también muchísimas gracias por sumarte. Soy un ñoño, con orgullo, de la política internacional, la historia y la cultura global. Y en este espacio quiero hacer algo más que simplemente recontar estas cosas o recontar las noticias que podrías ver en cualquier parte. Quiero ayudarte a entender qué hay detrás de lo que pasa en el mundo. No solo el qué pasó, sino también el por qué pasó. Vivimos en una era donde las noticias han pasado de ser información a volverse infoxicación. Es una tormenta constante de titulares, notificaciones, fake news, noticias engañosas, que muchas veces solo logra dejarnos confundidos y agotados. A veces parece que estar bien informado es una tarea completamente imposible. Más aún cuando, incluso cuando encuentras una buena fuente de información, muchas veces ellos ya esperan que tú estés contextualizado de lo que está pasando en una región, un país o con algún fenómeno. Incluso el mejor reportaje te puede dejar perdido, descontextualizado y aburrido, y eso no ayuda a nadie. Por eso nace este podcast, para bajar el ruido, levantar el velo de la confusión, aunque sea en un tema a la vez, y darte herramientas para conversar, entender y, si se puede, sentirte un poquito más conectado por el mundo. Por lo menos, acompañarte un ratico en el domingo de bajón y ayudarte a que te intereses por algún tema. Mi idea aquí es darte historias bien contadas, datos con contexto y reflexiones que te sirvan para algo más que ganar una discusión en una comida familiar. Este es un experimento nuevo para mí, un proyecto que nace del entusiasmo, del amor y del pedido de algunos de ustedes por ir más allá de los reels y de los TikToks. Así que también muchísimas gracias por estar acá. Tendré que ajustar varias cosas y las iremos ajustando, pero por ahora ponte cómodo. Este espacio es tuyo también. Empecemos. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? El mes pasado nos enfrentamos a un conflicto armado que nos tuvo a todos con el corazón en la mano y con los ojos pegados a las pantallas, tanto en los países donde ocurrió como a nosotros quienes estábamos a 13.000 kilómetros. Sin importar si estabas genuinamente preocupado con que estallara la Tercera Guerra Mundial, si te ofendía o asustaba que Estados Unidos entrara a Irán a repetir su debacle en Irak, o si tan solo te reíste con los memes pensando, ¡jue madre, qué suerte tengo de estar en Latinoamérica!, el Medio Oriente estuvo en boca de literalmente todo el mundo. Después, de la nada, Trump anunció un cese al fuego, inmediatamente se quejó que lo estaban rompiendo ya, y ahora parece que las cosas se calmaron. No sé ustedes, pero todas estas noticias me dieron un latigazo cerebral. Cada hora parecía una nueva versión de la historia, que no, que sí, que en 2 semanas, que ya, que nunca. Eso era un carrusel noticioso imposible de seguir. Y ahora, mientras los líderes se declaran ganadores y se van contentos a sus casas, nosotros nos quedamos en una nube de confusión, que muchas veces ni siquiera sabemos por dónde empezar a resolver. Creo que este conflicto es un lugar perfecto para empezar este podcast, por muchos motivos. No solo está el hecho de que es algo que se puede sentir arcano, confuso, complejo para abordar, sino también porque, debajo de las guerras y de los conflictos, estamos entrando en una región que tiene una de las historias más fascinantes del mundo entero. Quizás solo es mi lado nerd hablando, y bueno, si estás escuchando este podcast, probablemente algo de ese lado debes tener. Pero literalmente me podría quedar hablando de la historia del Medio Oriente por horas. Y en particular, siempre me ha parecido muy interesante que si bien podemos llegar a saber cositas del Imperio Romano, de Mesopotamia o del Islam, es poquísimo, prácticamente nulo lo que tenemos a saber de Irán. ¿Qué es Irán? Cuando pensamos en este país, quizás la primera palabra que te surja a la cabeza es retrógrado, un país con normas sociales supremamente conservadoras, atadas a un sistema teocrático retrasado y complejo, donde la religión es la autoridad política suprema. Dentro de esta perspectiva es muy fácil simplificar, generalizar y dejar de preocuparse. Uno puede pensar, no, es que el Medio Oriente siempre ha sido así, ellos son así y ya. Tienen una obsesión enfermiza con su religión que nunca los ha dejado progresar. Y por lo tanto,
van a estar y están sumidos en guerras milenarias de toda la vida atadas a la religión. De pronto pensarán, es que esos países están atrapados en el pasado. Pero, ¿y qué tal si les cuento que este no es el caso? Si les cuento que hace tan solo 50 años, Irán no era un enemigo de Occidente, no estaba sumido en la antigüedad, era un aliado, supuestamente de avanzada, frente al cual tanto los Estados Unidos como Israel contribuían para que pudieran desarrollar el mismo programa nuclear que ahora buscan destruir a todo costo. Que si les cuento que en ese momento los valores morales de la sociedad estaban mucho menos atados a la religión, y la gran autoridad no era un ayatolá ni ningún religioso, sino el Shah, un monarca que buscaba a la fuerza integrar a Irán a Occidente. Es difícil imaginarse un Irán que, en vez de ser la voz de la oposición a Occidente en Medio Oriente, el líder de uno de los supuestos eje del mal, como les dijo George Bush, era un acérrimo aliado de Israel. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. Acabamos de escuchar a Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos entre 1976 y 1980, hablando de la maravilla que era Irán. Según él, debido al gran liderazgo del Shah, Irán era una isla de estabilidad en una de las zonas más problemáticas del mundo. Pero tan solo 2 años después, Irán estaría sumido en la revolución islámica, en una guerra cruenta y sanguinaria con Irak, firmemente integrado a los problemas que tiene la región, y en vez de estar sentados recibiendo halagos del presidente de los Estados Unidos, los iraníes estarían en las calles de Teherán, quemando banderas estadounidenses. Irán no es un país retrógrado. Irán no ha conservado sus tradiciones antiguas. Quizás una mejor palabra para describirlo es un país reaccionario. El gobierno de Irán ha desarrollado sistemas y costumbres en reacción y en oposición al progreso de Occidente. Sus sistemas no están basados en los sistemas políticos de la antigüedad. Son tan modernos, si no es que más, como nuestras ideas de democracia liberal y justicia social. El tema es que este odio de Occidente y a sus sistemas no sale de la nada. No es algo que apareció hace miles de años cuando Occidente ni siquiera existía y pues que se ha quedado hasta ahí. Tampoco fue un desarrollo random. Como regla general, el odio casi nunca sale de la nada. Cuando Jimmy Carter elogiaba al Shah de Irán, el país se encontraba en una crisis tan profunda que ni siquiera los cruentos servicios de inteligencia del gobierno, el SAVAK, que apresaban a miles y los desaparecían o torturaban, pudieron hacer algo al respecto. El resultado sería la Revolución Islámica, el fin del movimiento pro-occidental de Irán y su surgimiento como una república teocrática supremamente opuesta, de hecho existencialmente opuesta, a los Estados Unidos e Israel. Pero ¿cómo llegamos aquí? Para eso hay que volver en el tiempo, hay que entender el contexto. No hay que volver a 1979, el año de la Revolución Islámica. Hay que ir atrás, muy atrás. Bienvenido a este primer episodio de Señal, no ruido, el gran saqueo. Irán tiene una historia riquísima. Compite solamente con gigantes como China o Grecia en su legado, en su cultura y en su resiliencia. El Imperio Aqueménida, lejos de los villanos caricaturescos de 300, fue una potencia tolerante y cosmopolita, que llegó a controlar una cuarta parte de la población del mundo. Tras su fin, vino el Imperio Sasánida, la última gran fuerza de Irán antes del Islam y el único estado que Roma nunca fue capaz de derrotar. Hoy, si visitas Kermanshah en Irán, puedes ver esculturas de los emperadores persas celebrando algo que muy pocos pueden decir que lograron: la derrota total y captura de un emperador romano. Y la historia no se quedó así. A diferencia de tantas otras culturas antiguas, fenicios, nubios, cartaginenses, incluso los milenarios egipcios, los persas no desaparecieron.
no se diluyeron en el mundo árabe. Se convirtieron en una rama única dentro del Islam, el Islam chiita, con su propio idioma, literatura, visión del mundo. En el siglo XIX, desde Estambul hasta Calcuta, se escribían poemas en farsi y los estados se manejaban en este idioma. Para entender lo que vino después, no hay que remontarnos a la antigüedad, pero sí tenemos que saltar a este siglo XIX. Me podrás preguntar por qué tenemos que devolvernos 150 años para entender un intercambio de misiles entre Irán e Israel. Parece demasiado, pero es que Irán no desarrolló su recelo occidente de la nada, ni por algún odio ancestral que viene desde los tiempos de Zoroastro. Ese rechazo viene de una larga historia, una dolorosa historia, y un siglo entero de humillación y sometimiento frente a grandes potencias imperiales de Europa. Y para empezar, quiero contarles un episodio que, cuando yo lo leí por primera vez, me pareció escandaloso y a la vez muy familiar cuando comparamos cosas que vivimos hoy. Es la historia de cuando Irán literalmente intentó venderse entero a un billonario de las tecnologías. En 1872, Irán no estaba en su mejor momento. Después de una serie de derrotas frente al Imperio Otomano, que hoy en día es Turquía, y a los rusos, había perdido grandes extensiones de su territorio y se encontraba reducido a una fracción de lo que había sido. El país carecía de ejército, de servicios públicos, de infraestructura. El Estado no cumplía ningún rol, ni de protección ni de bienestar. Más que un Estado, era un parásito que cobraba impuestos y no devolvía nada. En el tope de esta estructura parasitaria se encontraban los shahs o reyes de la dinastía Qajar, que cada vez más eran débiles, decadentes y en la mayoría de los casos literalmente inútiles, si es que más bien, en vez de no hacer nada, dañaban al Estado que supuestamente servían. Y existen muchas teorías sobre por qué Irán tuvo tan mala suerte con sus gobernantes, porque una cosa es que la gente haga lo que pueda, intente lo que pueda, pero al final les ganen las potencias superiores con más tecnología y más ejércitos. Pero en Irán parecía que ni siquiera intentaron. Una de las teorías más llamativas y más perturbadoras la leí en el monumental libro de Abbas Amanat, que tengo acá mismo, La historia moderna de Irán. Él sugiere que en los harenes reales, estos espacios privados donde vivían las esposas y los hijos del Shah, había un montón de contactos sexuales que pues no estaban controlados de ninguna forma. Y por lo tanto, esos harenes se convertían rápidamente en focos de enfermedades venéreas, sobre todo sífilis. ¿Y qué tiene la sífilis? Bueno, es que la sífilis terciaria, la sífilis que lleva mucho tiempo sin tratarse, genera demencia. Y muchas veces la transmisión ocurre en los primeros días de la vida, a través del parto o de amamantar. Muchos príncipes prácticamente nacían infectados y al llegar al trono estaban física y mentalmente deteriorados. Una tragedia biológica que se convirtió en crisis para todos los iraníes. Sea que sea por el sífilis, sea porque eran unos corruptos y ya, sea porque simplemente no les importaba gobernar el país que decían gobernar, en 1872 Irán ya no era la gran superpotencia persa que alguna vez desafió a Roma, mucho menos. Su emperador, Nasser al-Din Shah, veía cómo las calles literalmente se caían a pedazos, cómo los habitantes de pueblos no tenían cómo salir de sus campos para vender sus bienes, o cómo, mientras que el país entero veía con recelo que se construían ferrovías y telegramas, pues en Irán ni siquiera había vías. Entonces decidió resolverlo. Él sabía que el país necesitaba modernizarse desesperadamente, pero como no tenía recursos, expertos o tecnología propia, recurrió a lo que él creyó la única solución posible: pedirle ayuda al Imperio Británico. Y aquí entra en escena un personaje clave, el Barón de Reuter. Sí, ese mismo Barón de Reuter, el que luego fundaría la gran agencia de noticias que vive hasta hoy. Era un millonario británico de origen alemán, dueño de una fortuna gigantesca que había hecho gracias a asumir control de las líneas telegráficas internacionales. Era la gran forma de comunicación antes de la existencia de los teléfonos, de la internet o de la televisión. Las personas enviaban mensajes por estos telégrafos
y los operadores claramente cobraban bastante caro esas ayudas. Por eso es que los mensajes de telégrafo son famosamente cortos. El barón de Reuter, que estaba muy cercanamente atado a la construcción de la infraestructura de telégrafos, era riquísimo. Y el Shah vio esta riqueza, vio los contactos y vio el poder del telégrafo y decidió que este era el aliado que necesitaba. Le ofreció un contrato que hoy suena absurdo, pero que en este momento se le firmó con toda la seriedad del mundo. Le cedía a Reuter la operación y administración de todas las vías ferroviarias del país y de todos los telégrafos, existentes y futuros, por 70 años. Eso ya suena como mucho, ¿no? Pero era apenas el comienzo. El contrato también incluía el control exclusivo de todas las minas que no tuvieran oro, plata o piedras preciosas. El monopolio sobre los bosques y las tierras que no estuvieran cultivados. La construcción de canales, carreteras, fábricas, silos, graneros, líneas telegráficas y cualquier otro tipo de infraestructura. Y la ñapita, para completar, una parte mayoritaria de todos los aranceles del Estado durante 25 años. El país entero iba a pasar a ser territorio de Reuter. En la práctica esto no es un contratista. Reuter se iba a convertir en el administrador operativo de Irán, el primer CEO de un estado. Al lado de esto, Rockefeller, Rothschild y Carnegie son aprendices. Les decimos los varones ladrones, pero entre un varón y un emperador hay bastante diferencia. Claramente, cuando este acuerdo se hizo público, la indignación fue inmediata, de todas partes. Claramente la más importante debió haber sido la de los iraníes, quienes vieron, con razón, que su país no solo se estaba entregando a los intereses de los extranjeros, sino a los de un extranjero. Irán estaba siendo completamente privatizado. Pero a pesar del malestar y las propuestas, el Shah insistía en que esto era un excelente trato. Lo que no pudo detener la oposición interna, finalmente lo hizo la competencia externa. El imperio ruso entró furibundo a quejarse por la concesión de Reuter. Tenía intereses en la región y consideraba Irán parte de su zona de influencia, por lo que protestó energéticamente ante Londres. Decían que la concesión era inaceptable, no porque era la entrega de un país entero, sino porque ese país era de ellos para saquear. No era solo una cuestión económica tampoco. En este momento, Rusia y Gran Bretaña estaban enfrascados en una especie de guerra fría. La meta, el control de Asia Central. Esto se llamaría más adelante el Gran Juego. Ambos imperios competían por dominar territorios entre el Cáucaso y el Indostán. Eso hoy lo entendemos como Irán, Afganistán, todos los pequeños países que terminan en Están y Pakistán. La tensión era tan grande que los dos países se rehusaban a compartir una frontera directa. De hecho, en Afganistán dividieron tribus milenarias para darle un pedacito de tierra flaco y prácticamente inhabitable, con tal de evitar que Tayikistán, en ese entonces ruso, y Cachemira, en ese entonces un aliado británico, se tocaran. En este contexto, lo que no pudo el pueblo de Irán, lo pudo uno de los dos grandes imperios coloniales que dominaban este pueblo. La presión rusa convenció al gobierno británico de que Reuter ya no estaba favoreciendo los intereses del Reino Unido. Por el contrario, había ido demasiado lejos. Londres le ordenó cancelar el contrato y así terminó, en desgracia, la primera concesión. Pero no crean ni por un segundo que Reuters iba a salir con las manos vacías. Él se sentó con el Shah nuevamente y renegoció el acuerdo. De pronto este nuevo acuerdo era menos escandaloso, al menos en apariencia, pero sus efectos, especialmente en el largo plazo, fueron igual o más graves. En particular, hablemos de dos industrias claves que fueron entregadas a manos británicas, el tabaco y el petróleo. La explotación petrolera quedó en manos de una compañía que se llamaba la Compañía Anglo-Persa de Petróleo, luego se llamaría la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo y ahora se llama BP, British Petroleum. En la práctica, era británica en todo, anglo en todo e iraní en nada. A cambio de esta concesión, Irán recibió una transferencia única de 15.000 libras y el Shah recibió 25.000. Acá no me estoy equivocando.
el Shah recibió 25.000 libras, es decir, casi el doble de lo que recibió el Estado iraní, para su uso personal. Un soborno oficializado en una concesión. Las consecuencias sociales a este expreso acto de corrupción no se hicieron esperar. Rápidamente, frente al tabaco por lo menos, empezaron grandes protestas. Primero, del gremio bazarí, es decir, los comerciantes del país. Tanto los pequeños tenderos como los grandes empresarios decidieron que iban a dejar de vender tabaco, especialmente tabaco frente al cual se le cobraban impuestos que luego irían al Reino Unido. La ulama, o sea el clero, los religiosos chiitas, rápidamente se sumaron a esta protesta y declararon haram, es decir pecado, el consumo de tabaco, no porque estuviera en un hadith o en el Corán, sino como forma de protesta. Se configuró el primer boicot nacional de Irán. Pero los Qajar no cedieron. Siguieron gobernando con lujo y sin escuchar a nadie. Esa plática que le dieron los británicos no duró mucho, y en 1900 el nuevo Shah, Mozaffar ad-Din, usó el tesoro del Estado para endeudarse en un paseo por Europa. No contento con esto, cuando se dio cuenta que el tesoro del Estado se había acabado en su paseíto, impuso nuevos impuestos sobre el tabaco para pagar su viaje. La gente, una y otra vez, tenía que financiar el capricho real. Y esta vez las protestas fueron aún más organizadas. Marchas, huelgas, cierres masivos de los bazares, un colapso de la economía. Tras años y años de presión, se logró algo histórico. En 1906, Irán adoptó la primera constitución en todo el mundo islámico. El Shah fue obligado a huir, empezando una tradición deshonrosa para todos los emperadores de Irán desde ahí hasta el fin de la monarquía. De ahí en adelante, todos morirían en el exilio. ¿Cambió todo con la revolución constitucional persa? No exactamente. Aunque el papel decía monarquía constitucional y se supone que era el pueblo quien era soberano sobre su país, el poder casi siempre seguía en manos del Shah. ¿Por qué? Bueno, porque los revolucionarios no fueron capaces de quitarle el punto más importante, el control militar, que quedó cada vez más concentrado en una sola unidad que básicamente hacía lo que debería haber hecho el ejército del país entero. Inspirada por Rusia y formada y dirigida por oficiales de este país, los famosos cosacos persas se tomaron el control del país. Los cosacos, algunos sabrán, son un grupo social y étnico que es muy famoso por sus poderes de caballería y que controlaba todas las estepas del sur de Rusia y de Ucrania. Los cosacos inspiraban terror en sus enemigos y entonces Rusia los volvió una herramienta muy fuerte de su diplomacia. Tenían buenos soldados, los cosacos, y si te querías alinear con los rusos, te los podían prestar. Esto fue lo que hizo el Shah de Irán. Lentamente, una vez más, el poder político se volvió a concentrar en manos del ejército y del Shah. En teoría, esto era un retorno a la autoridad de la monarquía. En práctica, la monarquía era tan inepta como siempre, no ganaba mucho, y el poder se enfrascaba más y más en los cosacos. Este fue el pico del gran juego entre Gran Bretaña y Rusia. Irónicamente, la explotación económica de los británicos se defendía por el control político de los rusos. Irán se pudo haber quedado en esta situación extraña, con un doble gobierno, con el cual ninguno puede derrocar al otro y hacerse control con el país entero, un balance de poder maquiavélico que haría ruborizarse a Frank Underwood y que le dio a Irán el dudoso honor de nunca haber sido directamente colonizado por alguno de sus dos potencias imperiales. Claro, cuando tienes dos potencias es muy difícil que una reclame todo el país. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y volcó el antiguo régimen de Europa y de Asia. Técnicamente Irán nunca fue parte de la guerra. Nunca hubo una declaración de guerra entre Irán y las potencias centrales. Pero claramente el país estaba enfrascado en la guerra igual porque estaba completamente dominado por dos potencias aliadas. Y entonces su vecino occidental, el Imperio Otomano, que era parte de las potencias centrales, los enemigos de los aliados,
estaba profundamente preocupado que Irán se convertiría en una forma por la cual los rusos y los británicos podrían entrar a su territorio desde el este. Entonces, los otomanos invadieron y ocuparon el noroeste de Irán. Y entre los cosacos, el ejército ruso y el ejército británico por un lado, y el ejército otomano por el otro, empezaron violentas batallas, donde el principal doliente no eran estas fuerzas armadas, sino el pueblo iraní. Más que nadie, sufrieron los pueblos cristianos de Irán, que han vivido y siguen viviendo en el país desde hace milenios. Los armenios y asirios estaban siendo perseguidos por los elementos nacionalistas dentro del Imperio Otomano. Desde 1899 se había intensificado con mucha fuerza la violencia en su contra, pero aún más, durante la guerra, sufrieron persecución, torturas, marchas forzadas y exterminios, en lo que ya 34 países han reconocido como el primer genocidio del siglo XX. La Primera Guerra Mundial duró unos cruentos 4 años, y el mundo que la vio nacer era muy distinto al mundo que la vio morir. En especial, una de las dos grandes potencias colonizantes, Rusia, cayó en 1917 ante la Revolución Bolchevique, que creó el primer estado comunista del mundo y puso el planeta entero patas arriba. En Irán, claramente, esto afectaría con mucha fuerza al regimiento cosaco, que de la nada se había quedado sin mandos, sin cimientos, sin apoyo. Los británicos se apropiaron del regimiento, aseguraron que no cayera en manos de los comunistas y, para reemplazar a los rusos, nombraron líderes iraníes. Pero esto no fue suficiente para retornar a Irán a la paz. El país caía en la anarquía, sin que los británicos se preocuparan mucho por la estabilidad de una de sus grandes vacas lecheras. Los grupos comunistas declararon en 1920 la República Socialista Soviética Persa y buscaron volverse parte de la Unión Soviética. Las tribus turcas y kurdas aprovecharon para exigir tributo de los habitantes de las grandes ciudades, y el control efectivo del gobierno Qajar se limitó solamente a la ciudad de Teherán. En 1921 parecía inevitable que esta capital finalmente cayera ante los aliados del Ejército Rojo. El pánico cundía, tanto en la ciudad como entre los analistas internacionales, que veían una ola comunista aparentemente inevitable. La ola comunista, al punto de tomarse Irán, es y será siempre una de las principales técnicas que utiliza Occidente para mantener control sobre la zona. Aquí, finalmente, espabilaron los británicos. No podían esperar que su esfera de influencia en el Medio Oriente cayera del todo ante los comunistas. Para evitar, nombraron a un joven líder de origen azerí. Estos son un grupo turco del noroeste de Irán y de lo que hoy en día es Azerbaiyán, que se llama así por este pueblo, con una larga tradición de liderazgo militar sobre los civiles persas. Se llamaba Reza Khan Pahlavi, como comandante de las defensas de Tabriz. Tabriz era una importante ciudad iraní, la más cercana a la frontera con la Unión Soviética y con Turquía. Y entonces, quien controlara la ciudad era quien estaba más abierto a detener estos ataques. En un movimiento brillante, que sorprendería hasta la fuerza expedicionaria en Attack on Titan, detuvo a los ejércitos asociados con la Unión Soviética y aseguró que el regimiento cosaco tuviera control absoluto sobre el país. Defendiéndolo de una invasión externa, lideró un golpe de estado. El joven Ahmed Shah, quien había heredado el trono de Irán a los 11 años, fue obligado a huir a Europa. Moriría con tan solo 32 años en París. Reza Khan asumió el poder, primero como dictador y tras convencer al parlamento de votar de esta forma, como Shah, iniciando la dinastía Pahlavi de Irán. Escuchamos Ey Irán, un himno nacionalista de la época, en la cual la recuperación de la patria se convertía en un imperativo, tanto para la población del país como para el propio Shah. Esta recuperación se efectuaba a través de un rápido movimiento de modernización, que se realizaba tanto simbólicamente como en realidad. En 1935, el Shah solicitó que los dignatarios extranjeros se dejaran de referir al país como Persia, un término que en realidad solo hace referencia a la provincia de Fars, una provincia del suroeste del país
de donde provenía la tribu que gobernaba Irán cuando conquistó el Medio Oriente, y en sus legendarias guerras con las ciudades griegas se encontró por primera vez con Occidente. A cambio, se solicitó el uso del término usado por los propios pueblos del país para definirse ellos mismos desde la prehistoria: Irán. Además, Reza Shah efectuó un programa de modernización profunda que buscaba convertir al país en un estado en igualdad de condiciones con cualquier otro. Se construyeron ferrovías, se industrializó el ejército, se establecieron universidades y se implementaron regímenes desarrollistas. En particular, Reza Shah adoraba a su vecino, el líder turco, Mustafa Kemal Atatürk, y buscó emularlo en varias cuestiones. Apoyó, hasta cierto nivel, el movimiento de liberación de las mujeres, y prestó respeto a las minorías religiosas en su país, en especial a la enorme comunidad judía que existía desde la época del exilio en Babilonia, y que había sido fundamental en la historia de esta región. Cualquier persona conocedora de la Biblia sabrá que los libros de Esther y de Daniel fueron recopilados durante el dominio persa del Medio Oriente. A pesar de haber sido puesto en el poder por los ingleses, reconocía la presión del imperialismo como algo negativo para su pueblo. Viendo una exploración arqueológica que izaba la bandera francesa, se enfureció y preguntó a sus asesores si eso era una expedición científica o si es que los estaban invadiendo. Peleó con la concesión anglo-iraní de petróleo y aseguró algo de dinero, pues 20%, ganaba la explotación petrolera para los cofres del Estado. El otro 80% seguía yendo a los inversionistas privados y al gobierno británico. 80%. Para balancear la influencia de los aliados en el territorio, miró a otras partes. No solo el balance tradicional de los británicos, Rusia, ahora la Unión Soviética, con quien sí mantuvo relaciones cordiales, pero también miró hacia Alemania, donde la entonces democrática República de Weimar hacía lo posible por buscar aliados en el exterior. Claramente esta búsqueda de aliados no era color de rosas, y cuando en 1933 Adolfo Hitler destruyó la República de Weimar, Reza Shah cometió un error: mantuvo su apoyo por el régimen equivocado. Los vínculos entre Alemania nazi y el Irán Pahlavi son sorpresivos. En las leyes de Nuremberg, los iraníes, cuyo nombre efectivamente viene de ario, fueron declarados, junto con los alemanes, como las únicas razas verdaderamente arias. Eso suena muy bien para Reza Shah, pero la alianza le costaría todo. En 1941, el régimen nazi invadió la Unión Soviética, en ejecución de su genocida Plan General del Este. La existencia de un régimen pro-nazi en Irán, así como en el vecino Irak, donde pasaba prácticamente lo mismo, ponía en riesgo existencial una de las pocas rutas de abastecimiento que le quedaba a la Unión Soviética, así como ponía en manos de los alemanes las valiosas reservas de petróleo del país. Los soviéticos y los británicos invadieron Irán en agosto de 1941. Sorprendidos por el ataque, desmoralizados y con un ejército que dependía de armas soviéticas y británicas para subsistir, Irán no tenía ningún chance. El Ejército Rojo, en tan solo 6 días, amenazó con tomarse Teherán, y Reza Shah no tuvo opción. Abdicó, huyó a la isla de Mauricio, luego a Sudáfrica, y dejó en el poder a su hijo, Mohammad Reza Shah, de apenas 22 años. Nadie lo sabría en ese momento, pero su hijo sería el último de los reyes de Irán. Al asumir el poder, Mohammad Reza sabía muy poquito del mundo. Poco le interesaban los asuntos de Estado. Su verdadera pasión era volar, pasión que descubrió después de que Wendell Willkie, el ex candidato presidencial republicano de los Estados Unidos, lo visitó en campaña. El Shah nunca pudo superar el trauma causado por la famosa flatulencia del político norteamericano, pero igualmente quedó aún más encantado con la sensación del vuelo. También le fascinaban los autos. Tenía una colección de 25 modelos hechos a medida. Y por supuesto, las mujeres. Sabía poco o nada del Islam, y eso le trajo muchísimos problemas. En una ocasión, le regaló un perro al rey de Jordania. El rey, furioso, le contestó que para muchos musulmanes, como él, que era musulmán, debía saber, los perros eran considerados animales impuros, y que regalar un perro era un insulto.
Lo único que Mohammad Reza realmente entendía del poder era el miedo. Miedo de terminar como su padre, que nunca regresaría a Irán, o peor. En 1945, enfrentó una revuelta comunista en el norte del país, parecida a la que décadas antes había llevado a su propio padre al poder. Esta vez no fueron los cosacos, sino la presión internacional, incluida la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y un pacto geopolítico no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual Estados Unidos aceptó salir de China si la Unión Soviética salía de Irán, lo salvaron. En 1949 sobrevivió por poco a un atentado por parte de un islamista, lo que alimentó totalmente su paranoia. Reza Shah creía que todo el mundo iba por él. Sin embargo, la modernización de Irán continuó, ahora bajo un régimen que orgullosamente se asociaba con Occidente, que sabía que tenía que asociarse con Occidente. Irán fue parte del comité de 11 naciones que propuso la creación del Estado de Israel, y si bien se opuso al plan de partición, los iraníes veían como solución un solo Estado federal en el que se aceptaran tanto a los judíos como a los musulmanes. Una vez las Naciones Unidas votaron por la partición, reconoció el país muy prontamente. La modernización del Estado continuó, en un proceso lento pero implacable, que ofendía a los mismos islamistas que una y otra vez intentaban matarlo. Y sobre todo, las relaciones con Occidente se reforzaban. La principal forma fue la participación de Teherán en el Pacto de Bagdad, una alianza de los países del Medio Oriente que buscaban constituirse como un muro de contención contra la Unión Soviética y el comunismo. De los 4 países, 2 salieron prontamente del bloque occidental: Irak en 1959 e Irán en 1979. Los otros 2, Turquía y Pakistán, siguen siendo los fundamentos de la política estratégica de seguridad de la OTAN en el Medio Oriente. Pero mientras tanto, la sociedad iraní despertaba. Nuevos movimientos políticos empezaban a organizarse. De un lado, el poderosísimo Partido Comunista de Irán, el Tudeh, contaba con el respaldo de la Unión Soviética y aspiraba a integrar al país en el bloque del Este. Del otro lado, surgía el Frente Nacional, una coalición de estudiantes, comerciantes y trabajadores que apostaba por un país democrático y nacionalista. Pero su primer enemigo no era el Shah, al menos no lo era en este momento, era la compañía anglo-iraní. Así como el tabaco había sido el centro de las protestas en 1905, ahora era el petróleo el que generaba la indignación popular. Anglo-Iranian giraba millones y millones en dividendos y le regalaba petróleo, literalmente regalaba, a la Real Marina y al gobierno británico, que controlaba el 51% de la empresa, mientras que Irán solo se quedaba con el 17%. Incluso el 3% que había ganado Reza Shah en los 20s había sido retirado tras su renuncia. La ciudad de Abadán, que antes era una aldea, se había transformado en el centro de refinación más grande del mundo. Pero ahí, los trabajadores iraníes eran tratados como ciudadanos de segunda, mal pagados y supervisados por británicos, que los despreciaban abiertamente. No era necesario que hubiera tropas extranjeras en Teherán para saber que el colonialismo seguía vivo, solo había cambiado de forma. Año tras año, el clamor del pueblo se intensificaba. Anglo-Iranian debía ser expropiada. Y en 1951, estas voces se consolidaron alrededor de una figura política, Mohammad Mossadegh. Mossadegh en ese entonces tenía 69 años. En muchas formas había crecido con el Irán moderno. Quizás no era un padre de la patria, sino una encarnación de la misma. Hijo de una familia noble, había sido un político poco importante en la época Qajar y representante juvenil en la Revolución Constitucional de 1906. Cuando Reza Khan hizo su golpe de estado y se convirtió en Reza Shah, renunció a la política. Pero, luego de que la Unión Soviética y el Reino Unido invadieran Irán, volvió a lanzarse al parlamento. Cuando el gobierno se robó las elecciones de 1947, volvió a anunciar su retiro, pero sus aliados lo convencieron para quedarse. Y contra todas las expectativas, en 1951 logró conformar una endeble coalición que lo nombraría primer ministro. La idea del gobierno Mossadegh
era la radicalización del proyecto de construcción del Estado. No era crear nada nuevo, sino intensificar lo que el propio Shah. Se creó un fondo soberano con impuestos especiales sacados de los latifundistas, que financió un estado de bienestar. Se mejoraron significativamente las condiciones laborales de los iraníes, acabando con la servidumbre en los campos y garantizando seguridad social para los obreros en las ciudades. Buscaba democratizar el país, darle derechos a las mujeres y liberar a las universidades. Y el golpe de gracia, la joya en la corona para los votantes iraníes, en 1951 se declaró la nacionalización de la empresa anglo-irania de petróleo. Ya, las riquezas de Irán se quedarían en Irán. Mossadegh creía que tenía el apoyo de Estados Unidos. América era la tierra de la libertad, el país que había defendido a Irán contra los soviéticos. Los asesores estadounidenses siempre habían sido más confiables en respetar los intereses soberanos del país en comparación con los intereses de los rusos o los británicos. Además, Estados Unidos había firmado un acuerdo con Arabia Saudita que le había dejado a este país 50% de sus ganancias petroleras, con una opción de compra de acciones que llevaría a que, en el largo plazo, toda la empresa estaría en manos del Estado. Efectivamente, así fue que se fundó Saudi Aramco. El apoyo a la libertad de los estadounidenses era casi legendario. El estadounidense más famoso de todos en Irán, en este momento, se llamaba Howard Baskerville, un profesor de inglés en un colegio en Teherán, que en 1906, en plena revolución constitucional, había sido muerto por los cosacos. Estados Unidos era un aliado. Lo que no sabía Mossadegh es que en los sótanos de Langley, en Virginia, donde se reúne la CIA, ya se estaba cocinando la operación que acabaría con él y que cambiaría para siempre la relación entre Irán y Occidente. Esta operación tenía un nombre en código, Ajax, y de eso hablamos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de Señal No Ruido. Estoy muy emocionado de publicarlo y si llegaste hasta el final, espero que te haya gustado. Volveremos con la siguiente parte de la historia de Irán entre 1953 y 1989. Por ahora, los dejo con muchas gracias. En este podcast escucharon música de diferentes fuentes, todas atadas de una u otra forma a la temática. La distinta atribución de autoría está en la descripción de este podcast. Todas estas canciones están en el dominio público o tienen licencia Creative Commons. Gracias a los autores por ponerlos en un sistema de derechos de autor que, sin quitarle sus derechos morales o su autoría, permite la reproducción y el libre uso. Las principales fuentes de este episodio se encuentran en la Historia Moderna de Irán de Abbas Amani e Iran History of the Mind. El marco ideológico en su fondo es un debate en torno al concepto del orientalismo, cuyo creador, Edward Said, es quizás la persona más importante en los estudios del Medio Oriente. Adjuntaré una lista completa de mis fuentes. Si quieren apoyarme en este proyecto, solo necesito que me escuchen. Sin embargo, si quieren apoyarme más, lo apreciaría muchísimo. Pueden suscribirse a mi TikTok para mostrar aprecio. Con tan solo 13,000 pesos mensuales me pueden apoyar a mí. También voy a habilitar suscripciones en Substack y en Patreon, donde pueden apoyarme. Ahí podremos discutir un poquito más a fondo y me pueden pedir temáticas para los siguientes episodios. Por ahora, fue un gusto embarcarme en este viaje por la historia con ustedes. Nos vemos la próxima, detectando las señales entre el ruido que nos permitan entender al mundo. Gracias.